Vale, pues lo primero, voy a hacer unas preguntas. ¿Quién de aquí le gusta dibujar? Levanta la mano. Vale, muy bien. Bueno, poco a poco. ¿Quién suele dibujar de forma más o menos constante? ¿Cada semana? ¿Cada 15 días? Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y quién lleva un cuaderno de viaje y va dibujando en ese cuadernito casi toda la semana, cada vez que sale a dibujar? Bueno, ahí es donde nos ha fallado un poquito, Pues a mí me pasaba exactamente lo mismo. A mí me encanta dibujar, pero no buscaba el tiempo para salir y no salía con mi cuaderno a ningún lado. Dibujaba en casa, no sé si es por vergüenza, porque no me encontraba pues, cómodo o porque no tenía con quién dibujar, no salía a dibujar. Entonces, es una pena. Ojalá alguien me hubiera dicho antes, lleva un cuaderno y dibuja por ahí, ¿no? Os voy a enseñar esto. ¿Qué es esto? Este es el primer cuaderno que llevé yo a dibujar. Como veis, ha tenido mejores momentos que este, y un boli que me gustaba mucho. Y esto era por 2016, que me fui a hacer el Camino de Santiago. Y dije, voy a coger un cuaderno que tengo por casa, cogí el primero que enganché por allí, y cogí un boli de estos que yo soy de arquitecto, que tenía por allí de la carrera, que pinta muy finito, es un color así sepia que es muy bonito y es finito, y bueno, pues yo creo que mejor tándem imposible. Y no pensé más. Lo metí en la mochila y me fui a hacer el Camino de Santiago. Hice varios dibujos en el camino. Y hubo un día de estos de ruta que me acuerdo perfectamente que ya después de toda la ruta nos habíamos duchado, los pies rojos llenos de ampollas, me quité todo el calzado, ya comidos y demás, y ya me senté en un mirador que teníamos en la casa que habíamos reservado. Tenía un mirador, una especie de porchecito, y daba la vista al pueblo en el que habíamos cogido alojamiento. Y era de estos pueblos pequeños que todavía mantienen esa jerarquía de que la iglesia es la única que asoma por encima. Son estos pueblos pequeños gallegos. Y estaba derrotado, me dolían las piernas, los pies con ampollas, y me senté en esa terraza y vi este perfil del pueblo con una espadaña de una iglesia justamente en todo el medio. Y tenía el cuaderno a la derecha. Cogí el cuaderno y me puse a dibujar. Me hice un dibujo súper chulo de esa espadaña. Y me acuerdo perfectamente incluso de la madera de ese suelo que estaba fría cuando tocaba con los pies recién hecho 30 kilómetros. Y ese cuaderno ya tuvo un recuerdo más. Hice otros dibujos durante la ruta y subimos a Cebreiro y hay una bajada bastante prolongada y ese día nos diluvió. 5 horas lloviendo, o sea, toda la ruta, los 15-20 kilómetros de bajada lloviendo. Yo protegí mi cuaderno, lo metí dentro del chubasquero, lo metí un poco entre la ropa, digo, bueno, así está a salvo y no le cae el agua. Total, que acabamos la ruta, me quito todo, me pego a la ducha y veo que el cuaderno está como un poco arrugado. Digo, vaya. Y lo abro, ¿y qué me encuentro? Pues que el cuaderno está lleno de... Uy. Ahí, a ver si se ve. Y el cuaderno, como veis, está totalmente corrido y movido. ¿Qué pasa? Que es una pena. Aquí veis, por ejemplo, esta espadaña que dibujé, y como, pues claro, cometí muchos errores, era mi primer cuaderno. Uno, el no protegerlo. Esto es algo que luego se vuelve muy valioso. He estado 15, media hora, una hora dibujando, protégelo. Dos, intenta usar bolis que sean indelebles, por favor, sobre todo si va a llover. Si vas a un sitio que no. Entonces, es el primer cuaderno que llevé. Como ves, es bastante precario, un papel que ni fu ni fa, herramientas que no tocaban, pero me llevé ya mis primeros recuerdos de un cuaderno de viaje. Y aprendí bastantes cosas con él. Una vez ya que pasó esto, dije, voy a comprarme un cuaderno ya, de verdad, un cuadernito. Y tenía un viaje, me acuerdo, que era a Marruecos con mi hermana, era Marrakech. Y digo, bueno, ahí no va a llover, no va a llover. Pero me llevo un buen cuaderno y me llevo mi boli que me gusta mucho. Un poco secado con ese boli. Bueno, pues fantástico, me compré mi cuadernito, esto ya es 2017, y me acuerdo perfectamente que bajando de Ten, en Atocha, pues hice un dibujito en una darse en la que hay de autobús, enfrente de Atocha, hice este dibujito. Me acuerdo además de que hacía calor, digo, si hace calor aquí no te digo nada en Marrakech, me acuerdo perfectamente de este dibujo, de esa dársena, de estar sentado en esa parada de autobús. Y ya volamos a Marrakech y me hice este dibujo. Si habéis estado allí, es Kutubía, que es una mezquita que está muy cerquita de Yamalezna, que es una plaza que está en el pleno centro de Marrakech. Está súper movida y esta torre se ve perfectamente desde ahí, me encantó. Y dije, me tengo que sentar un ratito a dibujar. Pues me senté media horita, una horita dibujando, era un poco lento, pero me apetecía estar dibujando. Y ya cuando estaba todo hecho, digo, jolín, qué bien me ha quedado. Y había unos niños jugando por alrededor. Una fuente, unos niños, bueno,
pasó lo que tenía que pasar. Pues empezaba a salpicar, estaba dibujando contentísimo diciendo qué bien me ha quedado, y de repente empezó un salpicón y se llenó el dibujo de esas gotitas que veis ahí. Imaginaos, en ese momento estaba cabreado, estaba enfadado. Digo, Jorín, ya te vale, vienes aquí, no en Galicia, vienes aquí, encima tienes que llevarte esto. Y en ese momento me sentí muy mal, sinceramente, me llevé un disgusto. Y ahora lo veo y es un dibujo que le tengo mucho cariño, porque tiene una historia complementaria, es decir, me acuerdo de estar allí, de lo satisfactorio que estaba después de haberlo dibujado, y me acuerdo de esos dos niños que estaban por ahí haciendo cosas de niños, jugar en una fuente y para aliviar el calor. Entonces es otra historia que cuando abro el cuaderno me transporto allí, ¿no? Pues más dibujos de Marruecos, este lo he estado llevando por Valencia, lo he estado llevando también por Valencia, por allí, a veces dibujo un poco más hago un poco de la zona de confort, fantasía, hasta también en Lisboa. Este cuaderno es de 3 años, ¿vale? O sea que ha estado en muchos sitios, pero en 3 años, no ha sido tan corredor. Almansa, ha estado también en Turquía, incluso ya me atreví un poquito ya a hacer, jugar un poco con 2 páginas, ya te envalentonas un poco, ya te ves un poquito más diestro y dices, no, vamos a hacer un poco, aparte yo no sé de cortar las torres, si están, aparte ha cogido una proporción muy chula, ¿no? Porque ya no es toda la potencia aquí, pero no, los minaretes ahí también aparecen, ¿no? Entonces vas contando historias, la Torre Galata, y me acuerdo perfectamente de estar aquí. Este es el faro de la Mermaid, ahí no me sale ahora, de la Sirena. Y es una zona en la que se ve el atardecer perfecto en Estambul. Y me acuerdo de pasear un señor, ofrecernos un té, ofrecernos unas pastas, y mientras yo estaba dibujando, mi hermana pues le pagó al señor y estuvimos allí pues merendando. Entonces ahora mismo veo el dibujo y me transporto automáticamente ahí, casi me da por saborear el té que tomamos, ese té caliente moruno que tomamos, ¿no? Y como veis, pues es un cuaderno que ha tenido muchos dibujos, incluso fijaos en este, ¿no? Este estuvo en Florencia. Y ahora mismo es como que estoy allí. Si habéis estado, hay una plaza que es la plaza de Miguel Ángel, que está al otro lado del río, está en un mirador un poco alto. Me fui con unos amigos, me acuerdo perfectamente con qué 2 amigos estuve allí, y dije, no, voy a estar un ratito aquí, tomamos un café. Les lié un poco para tomar un café, y va, que os invito, y te tiras un poco el rollo porque tienes que engañarlos para que te aguanten aunque sea ahí un rato. Y me acuerdo perfectamente de estar dibujando, de esa mañana del mirador, y también me acordará siempre de los 5 euros por café que me cobraron en Misatla. Entonces, cada vez que veo esta hoja, me transporto allí, te lo dibujaría de memoria, sé con quién estuve, y además me acuerdo de esa historia. Entonces, como veis, cada hoja, podía estar aquí contando, ¿no? Cada hoja tiene un montón de recuerdos. La Catedral de Burgos, un amigo que me fui allí a comer un lechazo, bueno, yo soy de Aranda de Duero, entonces Navidades las paso allí, esto aquí ya lo conoceréis probablemente. Entonces es una época en la que cada vez dibujaba más, 2019, cada vez dibujaba más y más y más, incluso algunas son en las Islas Baleares. Bueno, como veis es un cuaderno que ya es un poco más, me había picado un poquito más el gusanito, ¿no? Y 2019, a finales, dije, Jorín, yo creo que me voy a comprar unas acuarelas. No creo que el siguiente paso ya es meter un poquito, en vez de tanta raya, yo creo que con 2 manchas de color puede ganar esto un montón. Pero me daba mucho miedo porque las acuarelas te dan una cajita con 6 colores, con 12 colores, y claro, y si quiero hacer ese marrón, o quiero hacer este azul, o quiero hacer este rojo, ¿cómo lo hago? En arquitectura, cuando quieres coger un color, hay un panel infinito, lo coges y dibujas con ese color exacto, pero con las acuarelas me daba miedo. Entonces empecé a practicar un poco en casa, pero era todo con miedo. O sea, solo usaba los colores sin mezclar, porque si lo mezclaba se me apagaban todos, se me volvían grises, negros. No era nunca lo que yo quería. Entonces me frustré un poco. Y digo, bueno, pues yo qué sé, pues ya lo he intentado. Y en ese momento me dijo mi hermana, vámonos a Islandia de viaje. Y yo, jolín, Islandia. Islandia, esos vienen a la mente verdes, cielos azules, la playa de los diamantes con esos hielos así de grandes que vienen de un iceberg, esos azules además como verdosos y tal. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Que me llevaras a Corea o que no? Pues por supuesto que no. Digo, yo no me puedo enfrentar a esto, me acobardé y dije, ¿qué puedo hacer? Porque estaba en esa época y ya quería salir un poco de las líneas y tal y cual. Hice algo que no sé, el Mario de ese 2019 todavía no lo entiendo, y me fui con un pincel de depósito de un agua, un pincel con depósito pero con tinta negra, y jugué a diluir esas tintas. Entonces me hice Islandia en escala de grises, cosa que es mucho más difícil.
Pero en ese momento era como, no, las acuarelas vas a cagarla y no lo vas a conseguir. Vámonos con esto que seguro que a algún sitio llegarás. Bueno, pues algo hice. Entonces lo que hice fue empujar ese método a los límites. Tengo negro, tengo gris, tengo agua, la puedo empujar y vamos a empezar un poco a jugar con ello. Y es un viaje que Islandia es muy típico hacerlo con una furgoneta camper, entonces vas un poco haciendo todo el anillo de Islandia, todo en 8 o 9 días, vas durmiendo, si fui con mi hermana y fuimos durmiendo en la furgoneta, entonces vas haciendo cada día pues 300, 400 kilómetros con tus paraditas. Entonces empecé un poco a jugar con manchas de color y al principio, pues bueno, los cielos son nublados, Islandia tampoco es, o sea, no es el Levante, entonces los cielos eran un poco, me venía bien, porque tampoco, digo, bueno, me traigo unas nubes, las diluyo un poco y ya está, pero bueno, los sitios típicos ya me empezaban a ver un poco más en forma, digo, mira, meto aquí el negro, lo diluyo un poquito y empezaba un poco a recopilar estos sitios que iba viendo y que me iban gustando. Y poco a poco, incluso me atreví a meter un poquito de texto y hacer un diario de viaje, porque para mí eran 9 días con mi hermana recorriendo la isla y cada día pues apuntaba, pues hoy no sale el sol, por supuesto, pero hemos estado en esta montaña que está súper bien, se ha podido disfrutar del día porque la naturaleza no está respetada, porque allí en la naturaleza, si habéis estado, tiene una jerarquía. Si te dice que no, si llueve o hace viento, tú te quedas en tu casa porque no puedes hacer otra cosa. No es como aquí que llueve un poco, pues bueno, y en Valencia se ponen todos locos, por supuesto, cuando llueve. Pero los días que vas apuntando un poquito, estas cositas que día a día vas haciendo, te has asomado aquí, el coche te patinaba o no sé qué, entonces es empezar a trabajar un poquito ya con textos y ahora yo leo esto y lo acompaño de esto y yo sé lo que hice ese día, cuando nos levantamos, dónde estuvimos, los kilómetros que hicimos, 400 kilómetros ese día de coche. Entonces poquito a poco me fui volviendo un poco hábil y estos sitios que son tan especiales, pues cada vez que hago una página para mí, yo estoy ahí, sé que este día además hacía malo y estábamos solos en este sitio. Mi hermana y yo nos comimos un bocadillo aquí, me acuerdo del bocadillo que comimos aquí. Me acuerdo del paseo que dimos por esta playa, con estos reflejos, y cada vez que tenía un ratito, dibujaba. Muchos de estos dibujos estaban hechos desde el coche. Este fue el día que hice el dibujo antes de hacer el paseo para ver ballenas. Fuimos a Mibaton y aquí es el parking donde estábamos en el coche, pero llovía. Entonces era o el parking o nada. Digo, pues el parking en este edificio que es un poco de maderita, pues lo puedo dibujar. Y aproveché pues para escribir un poquito de texto. Pero como veis, poco a poco empecé a empujar un poco los límites de este negro que tenía y de estas aguas, empecé a trabajar un poquito con el cielo, y empecé un poco a ver cómo puedo representar que esto es una cascada. Pues vale, cuando se queda un poco así blandito, con mucha agua, la tinta queda un poco más vaporosa, cuando dibujo en seco se marca más la pincelada, y a base de empezar a trabajar un poco con él y meter un poco de textito, fui empujando un poco esa zona de confort que para mí eran las líneas, la fui llegando un poquito cada vez más lejos. Me metí un par de colorcitos que tenía un boli que se podía diluir y continué haciendo dibujitos de este tipo, muy cuadraditos, muy ortogonales, muy cerrados, pero pues está aquí. Uy. Muy cerrados, pero por ejemplo este me acuerdo también que estaba hecho muchos estaban hechos dentro de la furgoneta porque llovía, claro. Entonces no te queda otra, y empecé a dibujar y aquí está mi hermana y me acuerdo exactamente que mi hermana fue a ver esta iglesia mientras yo estuve dibujando. Entonces, como veis, dibujé Islandia, esta es la playa de los diamantes, estos son cachitos un poco de iceberg que van cayendo y aterrizan en esta playa, es espectacular. Y yo lo dibujé en negros. Pues bueno, es lo que en ese momento Mario dijo que había que hacer. Y poco a poco pues fui recopilando, aquí sí que metí un azulito, pero esto lo metí a la vuelta, por supuesto, yo no tenía azul allí. Pero dije, no puedo dibujar todo esto y dejarlo en negro, de una capita de azul muy sutil. Entonces me dibujé todo Islandia, aquí me acuerdo perfectamente que estábamos desayunando, el yogur que tomamos, un yogur Skid, que es un yogur así muy salvando la distancia, es como el griego, pero un poco así contundente, con avena, y el desayuno de este día me acuerdo perfectamente el dibujo que hice. Y con esto conseguí hacer un diario de viaje. De todos los dibujos tengo aquí, dibujamos desde el coche, era un viento increíble y era la cascada que más ganas tenía de ver. De todos los viajes, la más famosa, es Escogazos. Y no había forma porque llovía una barbaridad. Y me quedé aparqué lo más cerca posible, casi me meto en la parte que era peatonal, metí la furgoneta, dibujé esto desde allí y salí un momentito a hacer la foto. Pues basta que salí un momentito para que no se había secado y se me movió todo. Pero bueno, como digo, son historias un poco que van pasando. Entonces son recuerdos del viaje, postales, cascadas que me gustan, y sobre todo también ese texto ayuda mucho. Yo cada vez que paseo por una de estas páginas tengo un recuerdo de lo que pasó con este Heiser, de las dos personas que estaban en esta iglesia aquí,
Entonces es un cuaderno en el que tengo muchísimo cariño, porque tiene muchísimos recuerdos incorporados, aunque la técnica sea esta, que luego estoy muy orgulloso de este cuaderno también, aunque no tenga color. Incluso los dibujos en la ciudad, como en Reykjavik, me acuerdo de estar sentado en esa terraza, de la gente que se sentó a mi lado, me preguntó qué hacía, qué me dedicaba, que estaba muy bonito, que si me podía comprar el cuaderno. Me acuerdo perfectamente casi de estar allí. Entonces es un recuerdo que es difícil de describir, pero creo que gana mucho más que hacer una foto y pasar al siguiente sitio, porque ya estás allí, te sientas, la gente te ve, hablas con la gente, hueles, si es una cafetería, qué huele, qué están comiendo, y creo que es como un saltito más, ¿no? 2019, ya me había comprado unas acuarelas, pero todavía no las usaba, porque tenía un poquito de miedo. Hay cuadernos incluso que están sin acabar, estos ya están terminados, y quedan hojas en blanco, y van conmigo 4 o 5 años. Por ejemplo, este, porque se quedan un poco en un cajón y de vez en cuando lo saco y recupero. Entonces igual estoy 6 meses sin dibujar el mismo cuaderno. Y este, por ejemplo, desde 2019 me acompaña y está sin acabar. Entonces hay dibujos desde el 2019 al 2024. O sea, son 5 años de dibujos. Y ahora este cuaderno para mí cada vez tiene más valor, porque es como un álbum de fotos, en el que tú ves, te ves a ti cuando eras un mico, te das un trasto con el peinado que llevas en aquella época, los brackets y todas estas cosas, luego de adolescente, cuando te haces mayor, el que te casas y cuando tienes hijos. Entonces es como una evolución de la misma persona. Y yo aquí he evolucionado en este cuaderno. Y los primeros dibujos, me acuerdo perfectamente que era un día de elecciones, noviembre del 2019. Había elecciones generales, ya os lo digo. Me acuerdo perfectamente de este dibujo. Bilbao, Ainsa. Entonces son dibujitos, y por ejemplo, esta es mi época negra, no sé cómo llamarlo, mi época de escala de grises, y le tengo mucho cariño porque este es el primer regalo que le hice a mi novia cuando estábamos empezando. Le regalé esta cámara, ahora ya la ha perdido, pero tengo el dibujo. Entonces cuando veo este dibujo es especial, no es un recuerdo de algo que ya no está y que está en el cuaderno, y cada vez que la miro pues me da ese subidón, ¿no? De ese recuerdo. Y como veis hay un montón de dibujos de diferentes épocas, van pasando los años, me arriesgo un poco más, hago una panorámica de un avión, de un Valencia a Madrid en AVE, desayunos, entonces son como un bar, y aquí voy experimentando, voy empujando las ventas, voy empujando poquito a poco mis límites cada vez hasta encontrarme cada vez un poco en sitios diferentes, pero ya voy creciendo. Es un poco el color. Las acuarelas que tenía al principio, digo, pues una maceta. Y empecé a dibujar un poquito en color, pero era una especie de libreta secundaria en la que me permitía hacer cosas un poco diferentes y no pasaba nada. O sea, no pasa nada si se estropea. Entonces me tomé esa licencia y eso me permitió también crecer y hacer dibujos malos, pero que forman parte del camino. Y esta es una especie de álbum de fotos para mí en el que he visto un poco cómo ha ido creciendo desde hace 4 o 5 años. Y practicaba, pues eso, personas, hay de todo, ¿no? Pero es como un álbum de fotos para mí. Entonces, claro, ha pasado el tiempo. 2020 pasó una cosa que hubo un virus y no salimos de casa en un montón de meses. ¿Y yo qué hice? Pues es mi oportunidad. Cogí las acuarelas que estaban ahí un poco renegadas y todas las tardes después de trabajar cogía un papel, cogía mis acuarelas, tampoco podía salir a la calle a dibujar. ¿Y qué dibujé? Todas las macetas que teníamos en casa. El poto, la locacia, la hiedra, la palmerita así chiquita, dibujaba todo, o sea, estos pisapapeles, las esculturitas, hacíamos pan, ¿no? En esa época hacíamos pan, el pan, hice torrijas, pues también las torrijas, o sea, todo lo que había en casa, cada día era un poco, voy a ver qué hago y dibujaba. Entonces, claro, dibujaba todos los días, un poquito, un cuadernito, hacía una hojita y dibujaba, entonces tenía tiempo, ganas y veía que cada vez los colores me quedaban mejor. Ya no es el marrón que tengo de la paleta, sino que si me mezclo con un poquito de este otro marrón, me va un poco más cálido y ahora me queda más como el rojo del brillito del pan de la torrija. Ahora sí que lo he conseguido. Entonces fui empujando y cada vez dibujaba cosas más complejas y más complejas. Claro, 2020, 2021 os dejaban salir un poquito. Ya empecé a viajar un poco con cuadernos y me llevaban mis acuarelas. También es verdad que por el camino me di cuenta que esas acuarelas me las había comprado un poco por salir del paso y me compré unas acuarelas un poquito superiores. Y noté un cambio brutal. Me ofusqué en que mis azules no eran brillantes, mis verdes llegaban a un límite que no eran profundos, y era porque había comprado una gama de acuarelas pues normalita de iniciación. Y eso es un error que tenemos muchos. Cuando compré las siguientes acuarelas y vi el mundo de la profundidad del color,
fue otro salto. Ya me iba con mis nuevas acuarelas, mi nuevo cuaderno, me iba a todos los viajes. Poco a poco empezando cada vez a dibujar nuevo. 2020, 21, 22, empecé a viajar y cada vez dibujaba más y ya era un objeto que tenía que llevar conmigo. Yo cuando hago la maleta, lo primero, si no me puedes preguntar, meto el cuaderno, meto mi estuche y luego ya va la ropa y el resto de trazos. Pero lo primero va mis vértulos y mi cuaderno. Además tengo pensado ya qué cuaderno voy a usar, todo. Saltamos a 2024. Me fui a Perú. Ya han pasado muchos años, he practicado mucho. Entonces ya, como podéis imaginar, ya no es lo mismo. Los dibujos que hemos hecho aquí en escala de grises o un poco flojitos en los cuadernos anteriores han cambiado. Me fui este marzo a Perú, 28 días. Y salió esto. Me llevé un cuaderno un poquito más grandecito, porque eran bastantes días, tenía miedo de quedarme sin espacio, y empecé a dibujar. En Perú lo que me gusta hacer siempre es un pequeño mapita, lo que me da contexto de lo que voy a visitar y qué tiene alrededor. Perú tiene costa, ¿dónde está la costa? ¿Qué países están alrededor? ¿Dónde voy a estar? ¿Voy a ver todo Perú o una pequeña parte solamente? Da muchísimo contexto un mapita como este. Lo hago siempre antes de ir, porque es la primera hoja, y eso me lo hago en casa tranquilamente. Y dejo una especie de hoja de ruta. Aquí dejo unos días que voy a estar y poquito a poco voy escribiendo cada día. He estado en Lima, me he ido a Cusco, me he ido aquí, me he ido allá. Entonces es una especie de cuaderno de bitácora, de un diario de viaje, nunca mejor dicho. Y comenzamos. Empiezo a dibujar tengo una especie de manía que al avión con el que viajamos, mientras esperas a que hagan todo tal, me hago un pequeño dibujito, Madrid-Lima, la fecha, y eso me lo guardo. Y lo pego. Y ya empiezo a hacer dibujos del viaje. Como veis aquí ya son dibujos en el que han pasado unos años, una pandemia para practicar, luego he dibujado en la calle, me he unido también a grupos de dibujantes tipo Urban Sketches en Valencia, como lo que tenéis aquí en Madrid también. Entonces empiezas a empujar y a dibujar mucho, mucho. Entonces cuando dibujas mucho, empiezas a coger una habilidad que antes no tenías. Empiezas a dibujar mejor y disfrutas mejor con lo que estás haciendo. Y cada vez es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Dibujas mejor, lo que haces queda mejor, te dan ganas de dibujar más. Y aquí lo que hice fue un cuaderno de viaje en el que apunté pues, el primer pollo a la brasa que me comí, con un recorte del mantel de Don Tito, que es famosísimo por su pollo a la brasa. La gente que tocaba la guitarra allí, la tendera con la que estuve hablando que nos sirvió las paltas, que son los aguacates que venden allí. Incluso las frases que escuchas, ¿no? Estaba por allí y escuché a alguien decir, las personas a las que les gusta comer siempre son las mejores. Pues yo me la apunté y al cuaderno. Y empecé a continuar haciendo dibujos. Fuimos a la selva. Esto es en el Amazonas. Y me quedé con hay muchísimas imágenes que se te quedan aquí. Una de ellas era, allí todos los recorridos son en barco. Todo es a través del río, no hay poquitas carreteras. Entonces, para distintas zonas vas en barco. Y este es un poco el barco que hacíamos siempre de vuelta al hotel todos los días. Volvíamos a última, aprovechamos todo el día y volvíamos siempre al atardecer. Y es una imagen que se me quedaba aquí todos los días, volvíamos, el cielo se ponía dorado, reflejaba todo lo que es la selva. Es una pena. Os lo enseñaría así, pero creo que no llega a verlo todo, ¿no? Os lo pongo aquí y luego os lo dejo ahí. Y es la imagen que tenía la retina, esa vuelta en barco al atardecer con el reflejito de la selva y estas onditas que iba partiendo un poco en la lámina de agua del propio barco en el que íbamos. La aventura que hicimos por encima de la jungla, con este gran árbol, los puentes colgantes, y lo que hice fue un poco irme trayendo estas memorias, ¿no? estas vivencias que hice. Esto soy yo. Este que está aquí, chiquitín, soy yo. Entonces le das un toque de escala. Y también un poquito de texto. ¿Qué hice ese día? Pues ya me transporto. Yo ya sé lo que hice ese día, pero ya la memoria es un poco finita y eso me ayuda un montón. Otro día en que nos fuimos a ver la Colpa Chuncho, que es donde los guacamayos van a comer, fuimos prontito por la mañana, 3 de la mañana, para llegar aquí al amanecer. Esto es una experiencia también, lo que pasa que no hay luz para dibujar. Y aquí tuvimos que estar esperando 2 horitas a que vinieran poquito a poco a comer. Yo feliz, porque tengo 2 horas, me puedo sentar, la ribera de un río, con el reflejo, una pared de arcilla roja brutal delante y animalitos que venían a comer. 2 horas. Eso no lo tenéis nunca. Entonces desayunamos tranquilos, dibujé sentado, una experiencia. Y me acuerdo perfectamente, recogí unas alas de mariposa, esto es de verdad, y la pegué aquí y dibujé los animales que habíamos visto durante ese día, cuando llegas al hotel o eso ya en casa. Pero estos dibujos están hechos allí. Muchos de ellos, como veis, son más pequeñitos. Este dibujo viene en una libreta que suelo llevar, es una Moleskine pequeñita, porque no siempre tenemos 1 hora o 2 horas para dibujar.
Este caso de antes es un caso especial. Normalmente vas en un tour, 15 minutos para hacer una foto, coméis y nos vamos en 1 hora y vas siempre con prisas. Pero lo que hago es tener siempre a mano como un revólver. Lo sacas, haces un dibujito de 3, 4, 5 minutos y te lo guardas. Y luego lo que hago es, en mi cuaderno los voy componiendo las hojas y a veces pego estas pequeñas diapositivas. Y luego con un golpecito de color, fijaros cómo ya no es un apuntito de 3 minutos, pero ya ha cogido muchísimo más gravedad, ¿no? Y completo, ¿no? Con las pirañas que estuvimos cazando, lo que hicimos aquel día, le puse un poco el sello de la Reserva Natural. Entonces esta página empieza como a coger ya más densidad, ¿no? Ya parece que respiras un poco el estar allí. Ya son más dibujos, estuvimos viviendo ahí en la casa de la hermana de mi mujer, con sus perritos, aquí una foto que pegamos todos juntos, las plumas de la gallina, que vive con gallinas, vive en una especie de granja allí medio hippie, pues es una página que tengo dedicada pues, a ella y esos días que estuve allí. Como veis, más imágenes pequeñitas. Otra vez la Moleskine. Esto fue un tour que vas a ver Pisac, vas a ver varias ruinas y te dan 5 o 10 minutos para hacer una foto y continuamos, Pues eso, no dibujas nada, o coges esa Moleskine y te dices, 5 minutos para hacer fotos, yo me hago mi dibujito, la foto que hagan mis compis, y en un momentito te haces este dibujo. Y esto es Pisac, para mí esto es Pisac. Yo me acuerdo de estar allí. Luego esto lo pegas y das una pequeña lengua a esto y de repente ya ha cogido una profundidad brutal. Son 3 minutos de dibujito y una pequeña mancha de color detallado. Ya gana un montón. Entonces, cada vez meto más estos dibujos pequeñitos porque gana un montón el cuaderno. Comidas, recuerdos, las salineras de Maras, Moray, que son las ruinas también incas, Machu Picchu, también lo mismo. Subimos a Huayna Picchu, que es la montaña que está a las espaldas de las ruinas. Y desde arriba hice este dibujo, que por culpa de hacer este dibujo puse el móvil a grabar un videíto y el móvil se me cayó de aquí arriba cuesta abajo. A los incas. Fue una ofrenda al dios inca, al Intu. Por suerte que no cayó muy abajo, había unas zarzas y ese engancho lo pude recuperar. Pero el susto me lo llevé. Y me acuerdo de este dibujo por la tontería de voy a poner aquí el móvil mientras yo dibujo, pues casi pierdo el teléfono. Pero me acuerdo perfectamente, está sentado arriba, aparte del susto. Otro dibujo que hice en la parte de abajo, después cuando bajamos, al lado de esta casita, hice otro dibujo de Huayna Picchu, que es esa montaña desde abajo. Luego hicimos todo el tour y me quedé yo dibujando esta vista. El tour vas con prisas, está limitado a lo que hice yo, me vi 3/4 partes del tour y hay veces que tienes que sacrificar algo por dibujar. Eso es una ley. Lo que sacrifiqué fue la última vuelta del tour, dije yo me quedo aquí, lo siento, me lo pido, luego os engancho, déjame aquí 45 minutos que estoy en Machu Picchu. Y este fue el dibujo que salió. Luego le coloqué aquí el sellito que me lo dieron abajo. Os prometo que este hueco lo dejé libre, no tenía ningún tipo de sentido y el sello encajó perfecto. Pero eso fue un suerte de la vida. Y luego esta tipografía, por ejemplo, es del tren que te lleva a Machu Picchu. Lo vi en el lateral, hice la foto, me encantó el tipo de letra y digo, lo voy a pegar aquí. Y lo hice a mano. El tren de Machu Picchu, si habéis estado, el que te lleva a Aguascalientes es un tren panorámico y me encanta. Pero se mueve un montón. Y voy a hacer un dibujo porque es panorámico, se ven todas las montañas, pasa avanzando por el valle y me puse a dibujar. Y es un tren que es chocochón. Y mis amigos se rían, va a ser imposible que dibujes algo razonable. Y como que me empeñé, digo, mira, lo voy a dibujar. Espérame un rato y que ahora voy. Y al final es una línea muy temblorosa, se ve que vibra el dibujo, se mueve, por supuesto tal, pero ya tengo una historia para este dibujo. Que se apostaron dinero a que no lo iba a acabar y al final lo acabé y yo creo que al final ha quedado muy chulo y aquí fijaros, luego le he metido un poquito las montañas en otro color y ya tengo un dibujo que para mí es muy especial por eso, por haber dibujado un sitio que era muy difícil, transmitir un poco lo que yo más me gustaba, que es el tren panorámico de ir a Machu Picchu, ¿no? Pues otro detallito más. Pues bueno, dibujo de vez en cuando tengo un huequecito, meto un detalle de la foto, un pisco sour, que si lo habéis probado os lo recomiendo. Esta página me gusta un montón. Aquí tenía una horita en Cusco, me fui a un mirador que tenía y se veía toda la plaza de armas. Este que está en Cusco es una pasada, es un valle y la plaza de armas prácticamente la parte más baja, que está aquí abajo. Me subí un poquito más alto y me hice estas dos iglesias principales que tiene allí. Dibujé todo el valle, porque Cusco está metido el ombligo del mundo, que llamaba, en un valle y dibujé un poquito todas las casitas. Luego, si no lo veis un poquito más cerca, que veis ahí, que tiene, pues son pinceladitas, pero ya da la impresión de que estamos en un valle, estamos rodeados de casas. Es una ciudad muy grande. Este dibujo como me encanta mucho. Me encanta. ¿Lo hiciste en una hora? ¿Todo? Sí. Y se puso a llover.
Pero cuando lo acabé, pero no me dejo hacer las fotos. Volví al día siguiente a hacer las fotos con el dibujo ya acabado, pero digo, no me puedo ir sin la foto porque casi me falta un poco la cosa que tiene las redes sociales ahora, que si no haces fotos. Pues lo mismo, tours y hacemos un poquito esa composición de páginas, ¿no? Algunas las hice más en casa, esto lo dibujé allí, pero dejé esto un poco como ideas que quería hacer, ¿no? Un poco, son las alcantarillas que tiene Cusco, que marca un poco los suyos, las direcciones de las antiguas carreteras que tenía el Imperio Inca, y voy componiendo un poquito las páginas, ¿no? Cada vez te haces un poco más hábil. Arequipa, la Ciudad Blanca, voy pegando un poco, pues recuerdo ese típico ticket que te dan, que tienes acceso a todo y te van grapando las que vas viendo. Pues este es el ticket que casi lo tengo completo, para tener que volver. Arequipa con el monasterio de Santa Catalina. Hay veces que llueve y te va cayendo gotitas de agua, pero bueno, esto no es llover, ya veréis lo que es llover con dibujos. Y como veis, pues va evolucionando el viaje, sigo hablando, a veces hablo más. Estos son 2 días que hicimos de ruta de montaña en el Valle del Colca. No dibujé, sudando, iba tal, pero sí que lo describí aquí y me guardé una página para dibujar los cóndores, que es realmente lo que íbamos. Y tuvimos la suerte de verlos y le dediqué esta página, incluso cogí un sellito de los cóndores y lo pegué aquí. Y luego hice 2 amigos en el camino, pero bueno, esto es otra historia que cuento aquí también y cada vez que lo veo pues me alegra. Y ya son más postales del viaje. A veces dedico una página a algo temático, puede ser el transporte, puede ser las bebidas. En Perú se come muy bien, ya os lo adelanto, y se bebe también, pues son muy divertidos. Entonces dibujé un cóctel que tomamos en este restaurante, que es el de Gastón Acurio, el té de coca, que es muy conocido ahí también, muña, té de muña, es eso de tomar, infusión de muña. Estas son hojas de coca de verdad, las tengo pegadas con celo, y la verdad que es un detalle mucho. Y estas son las propias etiquetas de las cervezas, pero la cerveza no, la cerveza está dibujada. Al igual que la Inca Kola, si la conocéis, está dibujada, pero la etiqueta, entonces he hecho un pequeño juego con las 2 cosas. Queda divertido, ¿no? Fuimos al lago Titicaca con los uros y me encantó. Estás muy alto, ¿no? La atmósfera es muy finita allí. Y me impresionaba mucho cómo brillaban las nubes, cómo son tan blancas, cómo reflejan además en el lago. Le dediqué este dibujo a ese reflejo de las nubes, que es lo que más me llamaba la atención. Pues voy poniendo sellitos, ¿no? Del lago navegable más alto del mundo. Si puedes, pegas un sellito como que coge un poquito más de densidad, ¿no? El cuaderno. Me traigo a veces hojas, ¿no? Las pego, y esta sería la hoja cuando está fresca, y esta es la que me traje. Es la flor del Perú. Y a veces, pues bueno, pues como detalles un poco más divertidos, estos son los taxis que a veces te encuentras en algunas ciudades, los Tico, que no los vendieron porque no tenían ningún tipo de seguridad y Perú los compró y ahora se usan como taxis, no solo se entiende los peruanos. Entonces, y me grabé aquí un par de frases que les vi puestos en sus coches. Yo escribo lo que leí, no soy partidario de esto. Mujeres y gasolina siempre en la reserva. Siempre imitado, nunca superado. Bueno, pues son frases que estos son unos cachondos, la verdad. Y como veis, pues bueno, ya volvimos a Lima, hice unos cuantos dibujitos más, ya tranquilamente por Lima, los últimos dibujos, y me acuerdo del sol que pegaban justamente en este parque, a un museo con partes súper chulas. También los museos son bastante divertidos para dibujar. Y por último, el último dibujo que hice fue en Barranco. Es un barrio de Lima que me gustó muchísimo esta iglesia. Una iglesia que ha perdido toda la cubrición ya, han puesto unos plásticos, tienen suerte que Lima es desértico y no llueve, pero creo que el próximo viaje que haga a Perú, probablemente esta iglesia, si no se va a derrumbar. Entonces le tengo un poco de cariño a este dibujo porque creo que va a ser una foto finish. Y este es el cuaderno de Perú, el penúltimo que he hecho este año. Luego me fui a Noruega y Grecia hace relativamente poco. Y claro, son 2 viajes totalmente diferentes. Noruega, como veis, otro mapa. Hago un mapita al principio y lo mismo, marco un poquito por dónde estoy, con qué países limita. Limita con Rusia, no sé si lo sabéis, pero tiene frontera con Rusia. Entonces, estas cosas son las que cuando dibujas te enteras, ¿no? Aparte de toda la complejidad que tiene esto aquí. Y lo mismo, me hago un pequeño diario de viaje. Siempre os recomiendo, siempre, que si tenéis un cuaderno, pongáis vuestros datos. Nombre, apellidos, un teléfono, y si podéis poner el email, mejor. Los cuadernos se pierden. Me falta llevar una cadena al cinturón.
Pero los cuadernos se pierden. Conozco a gente que los ha perdido y los ha recuperado. Hay gente que no los ha recuperado. Pero si ponéis un número de teléfono, vuestro Instagram, lo que sea, ya hoy en día se habla y se recupera y se manda. Yo pagaría por un cuaderno de vuelta de estos bastante dinero. Entonces, siempre, primero, el nombre. Por supuesto, Noruega. ¿Cuántos días de sol pensáis que tuve? Tuve 8. Estuve 8 días allí. Tuve un día. El día de llegada, la tarde de llegada. Un atardecer precioso desde la ópera de Oslo. Precioso el atardecer. El día siguiente voy por la mañana, madrugo yo antes de que, porque iba con más gente, madrugo un poco antes, así no retraso. Eso no se me da bien. Sé qué es lo que toca. Pues ya se empieza a nublar y a partir de ahí llueve todos los días. Todos los días. Solo hay nubes, pero llueve prácticamente todos los días. Lo mismo, mi dibujito del avión y empezamos el viaje. La ópera, que es un sitio fantástico, y Noruega fue un viaje que me enseñó también, siempre aprendo, ¿no? Pero en Noruega, digamos que tuve que luchar un poco contra el país y los elementos. Y claro, estás en cascadas espectaculares como esta, y tú estás dibujando y está lloviendo, caen gotitas, entonces, pero tengo que dibujar. Y al final digo, mira, Mario, tú dibuja, ¿qué es lo que puede pasar? Que te mojes un poco más, que se te moje un poquito el cuaderno. ¿Veis estas puntitas? Estas no son mías, estas son de la lluvia que cayó. Entonces, pero yo creo que le han dado, fijaos, le ha dado un plus, ¿sabes? Esas pinceladas le han dado un plus al dibujo. Entonces, como que ya cuando acabé el dibujo digo, jolín, chico, dibuja. Y si esto es lo máximo que te va a pasar, mojarte un poco y que se te moje un poco el dibujo, tira para adelante. Entonces, eso es lo que decidí. Usé mucho esta libretita, esta es la libreta que he usado pequeñita. La usé mucho porque llovía mucho y desde la furgoneta hacía estos pequeños dibujos. Pero es que estaba aquí, es un sitio espectacular, una cabañita en medio de un fiordo, con un embarcadero chiquitito. ¿Cómo no te vas a parar a dibujar? Aparqué ahí pegadita a la furgoneta, 5 minutos mientras mis colegas estaban ahí un poco mirando las redes, y me hice este dibujito pequeñito. Luego en casa me arreglé 2 pinceladitas y aquí le metí un poquito más y ya tengo esta página con un recuerdo, ¿no? Entonces es otro recuerdo más. Este día fue duro. Todo el Trunca, no sé si lo conocéis, es esta roca que está al final de un trekking a 15 kilómetros de montaña, llegas aquí y llegas justamente a esta roca. Y por supuesto cuando llegó estaba lloviendo. Y estaba el día nublado, pero este azul estaba allí. O sea, el azul que tienen los fiordos es así, es un azul turquesa con unos toquecitos verdosos que es espectacular. Digo, ¿qué hago? ¿Me voy? O sea, yo tengo que dibujar algo, me tengo que llevar esto. Digo, mira, malamente me cojo aquí, me hago una lengua del color, que es lo que más me llama la atención, y con un bolivic, que aunque dibujes eso no se corre, porque tiene base de aceite, me iban cayendo las gotas, pero digo, mira, me hago un poco el valle, me dibujo lo más característico, con un bic un poco y dibujo esto, y me voy. Pues estuve 5 o 10 minutitos, hice eso que tenía que hacer, y me volví andando los primeros kilómetros con el cuaderno así boca abajo para que secara la acuarela. Estaba muy húmedo el ambiente, para que secara un poquito y poderlo cerrar. Pues los primeros 500 metros me fui con mi cuadernito, así, lo cerré y luego ya me fui. Pero dibujé. Yo también me hice este pequeño dibujito de un cráter. La verdad es que es muy bonito. Entonces prefiero gastar 5 minutitos en eso. Muchos dibujos de estos pequeños, que a veces se nubla, no sale el sol, pero se nubla y puedes dibujar, ¿no? Y esto es un gran barco, de estos que con un carrete aquí enrolla las redes y las suben por aquí. Me pareció espectacular cómo se ha oxidado todo esto de ir subiendo y bajando redes. Y aquí puedo dibujar tranquilamente un ratito. Entonces Noruega me puso a prueba, tuve que ir corriendo, dibujos de media hora, hasta que se pone a llover y ya me dice, te tienes que ir. ¿Ves aquí? Dice, te tienes que ir. Entonces dibujo rápido, rápido. Aquí también. Este dibujo lo tenía que hacer. Estas 2 rayitas, cada vez que veo este dibujo me río, que ese día lo pasemos mal. Fuimos a hacer kayak. Y eran 4 horas de kayak. Duramos 1. Digo, a 4 horas, digo, en 4 horas seguro que vamos hasta que no nos tengan que... Pues a la vuelta de esta esquina, un amigo mío volcó el kayak. No había forma de subir. Menos mal que la corriente se lo llevó una especie de rocas, un apeadero, se volvió a subir, sacó la hoja del kayak, se volvió a subir, se volvió a caer. A la tercera vez que se cayó, digo, me vuelvo, voy a por a una persona que sea competente con estas cosas y que te lleve. Estuvimos aquí 4 horas hasta que fueron a por él, 3 horas y pico hasta que lo recogieron. Pero este dibujo para mí ya no es el sitio que hicimos el kayak, ya es donde mi colega Dani volcó, donde volcó 3 veces, donde tuvo que estar aquí esperando. Y estos kayaks, el dibujito es este. Esto lo hice después. Pero creo que además completa mucho el dibujo, ¿no? Entonces para mí, luego aquí lo cuento, ¿no?
Pero yo veo esta imagen y ahora me río, pero en ese momento lo pasé como lo pasé. Y este dibujo, por ejemplo, es una ruta, te deja aquí la barca y luego puedes elegir que te recoja la barca y te lleva otra vez a la ciudad, o haces una ruta de montaña que son no muchos kilómetros y vuelves al poblado. Y dijimos, va, nos dejé la barca y volvemos haciendo la ruta. Pues llovió, se embarró todo, no había forma de avanzar, barro hasta los tobillos. Te puedes imaginar un poco el humor que teníamos nosotros ya anocheciendo cuando llegamos al alojamiento. Y cuando llegamos al alojamiento, encima mi colega la había cogido mal. Había reservado para ese día del año siguiente. Total, que estábamos mojados, con barro hasta los tobillos, sin alojamiento, 9:30, en un poblado, no sé si os acordáis, pero se casó justamente ese día una princesa de Noruega con un gurú. Bueno, no sé si lo acordáis, pues ese día se casó aquí. No había nada de alojamiento. Nada. A las 10 te coges el coche y te vas. Donde pudimos enganchar un señor que nos daba de dormir ronco y fuimos y dormimos. Pero bueno, no os quiero contar, pero fue. Y este fue uno de los cruceros que aparcan ahí después de comer, mientras estos tomaban el postre, me hice este dibujito pequeñito. Entonces, como veis, voy robando un poco como detallitos. Este es el único dibujo que hice en todo el viaje, tranquilo. Desde la habitación donde dormíamos en la casita que alquilamos. El único día. Me levanté el primero, me hice un café, no sabéis cómo disfruté. Estaba nublado, todo esto estaba blanco, pero se veía verde, tal. ¿Y qué hice después? Cuando acabé el dibujo, hice las fotos y tal, acabé, se me despejó todo esto de aquí. Justo. Pero como era blanco, dije, hostia, pues puedo meter aquí estas puntitas, las meto después. Y los metí a posteriori. Acabé todo el dibujo y después a la media hora metí estas montañas. Son estas cosas que a veces pues pasan, ¿no? Y el último dibujo, por supuesto, que yo vengo también de despedida en Oslo. Y aquí, ha llegado hace poquito, aquí va a venir el mapa de Grecia. El mapa siempre lo hago al principio. Pero este viaje, como era compartido el cuaderno, no sabía cuándo iba a acabar uno, empezar otro, me fui a los 2 días, está pendiente. Y cambiamos de país, a ver qué cambia de un país a otro, ¿no? Esto es Grecia. Cuando vas es luz, blanco y azul. Todo lo que no había tenido en Noruega lo enganché aquí. Pues estuvimos en Milos, que igual os suena por la Venus de Milos, se descubrió allí. Y dimos un paseo por allí, subimos a un montículo que tenían y vi esta iglesia. Y me llamó muchísimo la atención cómo contrastaba el blanco de la iglesia desencalado con el azul de los mares que tienen allí del Egeo. O sea, me tuve que sentar, ahí busqué la sombra, mando narices que en un viaje tengas que buscar el sol y en otro viaje tengas que buscar la sombra, 3 días de diferencia, pero disfruté como un enano dibujando esta vista. Dejé un poco de espacio, moví un poquito así lo que iba a dibujar y dejé algo de espacio aquí. Y después digo, mira, la Venus puede quedar súper chula si la colocamos aquí. Y la hice un dibujo rápido porque me abrasaba. A las 2 del mediodía, un dibujito de estos de 5 minutos, pero creo que aquí le pegaba. Y luego puse, aquí pone Milos, en griego. Además le da un rollito un poco más a la página, ¿no? Estábamos en Polonia, era un sitio súper chulo, muy tranquilo, dentro de la propia isla, y teníamos detrás un acantilado, al lado de la casita. Digo, vamos a ver el atardecer, porque es que encima lo tienes al lado de casa, a 20 metros, nos sentamos y digo, voy a dibujar un atardecer. Sé que es muy difícil, porque estos son 5 o 10 minutos, cambia todo el color, pero digo, vamos a ver qué puedo sacar. Y me la jugué un poco, digo, venga, vamos a meter un poquito estos brillitos que veo amarillos, que luego en seco voy a meter con esta en acuarela en azulitos y a ver si consigo la textura del mar. En seco empecé a jugar un poco y al final fue un dibujo muy rápido, me tiré a la piscina, pero al final estoy muy contento con cómo quedó. Si no hubiera apostado, pues no tendría este dibujo. Otro dibujo, esta es mi mujer, mientras esperábamos a comer. Lo bueno que tenemos los que dibujamos es que las esperas nos dan un poco igual a veces. Cuando te dicen en el médico, tienes que esperar allí hasta que tal, pues yo a la gente que está allí la dibujo. Cuando estás en un aeropuerto, pues yo hago los dibujitos que habéis visto de los aviones. Y aquí nos dijeron, pues faltan 40 minutos para dibujar. Pues era un sitio súper bonito, y ya se puso a tomar un poquito el sol y dibujé este pequeño pantalón que tenía aquí con las montañitas, esos colores, entonces a veces, y me acuerdo de la comida que hicimos ese día, de que tuve que esperar ir a este sitio. Además, luego aquí abajo pongo un poquito lo que hicimos ese día, sigue siendo un diario de viaje, ¿no? Esto sigue siendo Milos, es una playa espectacular y dije, aquí tengo que gastar 2. Además, aquí no íbamos con tanta prisa como en Noruega. Noruega lleva el coche, los viajes de ese tipo de islas, subes a un coche, haces 100 kilómetros, te bajas, haces una foto a las cascadas, te subes al coche, otros 2 horas de coche, luego te bajas otra cascada, son un poco pesados.
Esto era todo lo contrario. Vamos a ver una playita, estamos en la mañana. Esto aquí ya sí que cogí, doble cara, me puse un poquito a la parte de sombra y a disfrutar. Y la verdad que es un sitio espectacular para dibujar. Y ya lo último sitio también, me acuerdo perfectamente de este día, que a veces me concentro mucho dibujando, estoy ahí que acaba la luz y me va, y me abrasé las piernas. Estaba dibujando, caía el atardecer, y me dice, te estás quemando las piernas, ya me queda poco. Me abracé todo. Estas cosas que te pones a dibujar, se te va el tiempo, pero fijaros qué bonito. ¿Merecía la pena o no? Pues según mi mujer, no. Que es cáncer de piel, dice que está ahí. Y esto es un mantel del último día que desayunamos. Y digo, lo voy a pegar aquí porque es la isla justamente de Milos. Y da la sensación esta de cueva, pero una cueva, un refugio. Era espectacular, era espectacular. Y ya salimos y fuimos a Santorini. Cielos azules espectaculares. Estos campanarios, estas cupulitas, ¿no? Aquí pues también un café caro, era una terraza súper chula en Santorini, pero bueno, esta vez fueron 2 cafés, 10 euros. No está mal, Santorini. Es verdad que esto cuando os dije lo de Florencia era 2018, que 5 euros por un café en 2018 era caro. Ahora pues 5, pues bueno, pero en 2018 pues pagué 3, pero bueno. Me encanta, ¿no? Este dibujo me encantó. ¿No? El contraste otra vez del blanco con el cielo, con el mar. Estas montañas que aparecen por aquí, estas islas, ¿no? Y meterle incluso el azul ultramar se me quedó corto aquí, le metí un poquito incluso de gris para meterle más profundidad, para que haya más alto todavía. Luego si no os lo dejo por aquí lo veis porque cambia, la verdad que la perspectiva es diferente. Venga. No lo sé, puede que sean 40 minutos, una cosa así. Y además pues lo corté por aquí, no es una cosa un poco divertida, cada vez hago límites muy marcados, dejo hueco para el texto. Aquí hay una barandillita, no tenía tampoco sentido dibujarla, pues lo quité, ¿no? Yo creo que gana. Otra playita, por ejemplo, en la que aquí, por ejemplo, tuve tiempo para dibujar. Mi mujer se puso a descansar, a dormir, un baño, yo feliz. Y aquí, pues cuando ya tienes tiempo, pues ya te explayas un poco más, ¿no? Y me gustó mucho estos árboles que los encalan por la parte de abajo, por el tema de vinchos y tal. El padre con el niño aquí y un poco todo, si veis, un poco en las olas, ¿no? Que emiten esta bruma por arriba, los colores del mar me privan. O sea, me obsesiona, me pongo delante del mar y ¿qué color es? ¿Y cómo lo hago? ¿No? Aquí todavía, pues, como veis, este cuadro está recién, todavía me falta colocar algún textito, pero como veis, compongo con cachitos, ¿no? Voy haciendo un pequeño, lo que me llama la atención mientras tomábamos un café, y aquí ya veremos. Entonces voy completando un poco voy componiendo las páginas poquito a poco. Este es un free tour que hicimos, hice como detallitos en un free tour, pues es un poco, aquí estamos delante del Parlamento, aquí la Biblioteca Nacional. Os hago dibujitos de 2 minutitos, y aquí en este caso eran también como textos. Esto es un misario de una iglesia que cogí prestado y me pareció súper chulo, ¿no? Es griego, pero además es un poco así como una hojita de misa súper finita, con estos rojitos, y aquí pondré un poquito lo que hicimos ese día, pero me pareció súper bonito. La Acrópolis, Cariátides y Partenón, y poco a poco este contraluz me gustó un montón, ¿no? Me obsesioné un poco cómo entraba la luz, la parte de las columnas, cómo contrastaba con el templo de Éfeso, que es espectacular. La Torre de los Vientos a mí me llamó la atención y no podía irme sin dibujarla. Es una torre que lleva siendo desde el siglo I, creo que estaba dando vueltas, informando, es como una especie de torre meteorológica, que funcionaba con relojes de agua. La réplica del Museo de Arqueología, que estaba dentro del Partenón. Atardecer, por lo mismo, un reto, digo, poder dibujar mientras la luz se va, tienes que ser rápido, pues me doy unas pinceladas rapiditas y un poco refleja un poco ese atardecer. Sé que se puede mejorar, pero en 15 minutos estoy contento con lo que pudo salir ahí. Los atardeceres, lo mejor es en foto, pero si os plantáis, os quedáis un poco los colores que hay y lo tiráis. Me falta poner un poquito los textitos. Una estiraki que me encanta, bueno, ya la conocéis, los que estáis en Patreon conmigo, los hemos dibujado justamente esta semana. Este punto de vista que es muy chulo. Y las cosas que no me gustan a veces o que no aportan las quito. Creo que al final da más valor a lo que dibujas. Me quito el ruido y dejo lo que realmente me llama la atención. Las últimas páginas, Micenas con la Puerta de los Leones. Y luego esto es una ciudad que está también costera, con el mar súper picado. Mientras esperábamos al bus estos 15 minutos que llega, que el bus se va, pues me hice este dibujito porque me volvía loco el verde que tenía era así. Era un verde turquesa, ese mar turbio, picado,
Tenía ese color, con una ciudadela en medio del... Esto es una ciudadela y detrás están las montañas. Y la última página, el templo de Poseidón. Intenté jugar un poco rápido con estas nubes. Y luego estuvimos con unos amigos allí en Grecia y fuimos al barco y me gustó un poco dibujar lo que se ve el fondo, esas arenitas que se va abajo, ¿no? Ondas y esta montañita que tenemos ahí. Este cuaderno todavía le quedan un poquito de meter un poquito de texto, pero ya está cerca, ya está cerca. Entonces esto es lo más reciente que tengo. Y claro, me diréis, claro, es que yendo a Grecia, yendo a Noruega, pues normal que se hagan cuadernos bonitos, ¿no? Pero yo también tengo un cuaderno de mi día a día, que lo llevo cuando voy a dibujar, cuando voy a mi casa, cuando voy a tomar algo por ahí, cuando voy a pasar un fin de semana en la playa. En Valencia pues es lo más normal, que te pilla a media horita, te vas. Entonces, también me lo llevo y dibujo pues cuando, mira, Valencia, retrasado al vuelo, pues ¿qué tenía? Pues había una maqueta de un avión arriba, pues la voy dibujando. Por eso digo que los que dibujamos, los que dibujáis, tenéis mucha suerte, porque en cualquier momento nos adaptamos. Sacamos, que tenemos un retraso, pues pido un café más y lo dibujo, ¿no? Entonces, pues lo mismo, ¿os acordáis del Free Tour? Pues en Viena también hice uno y dibujé un poco como los... Claro, no te vas a dibujar toda la catedral. Encima esta catedral, si la conocéis, es puntiaguda, gótica, con rayitas. Pues dibujé un poco lo que es el espíritu un poco de esa catedral. No puedo dibujar más, ¿no? Pero me gusta un montón, ¿no? Y tomas un poco las notas que te van diciendo en el Free Tour, pegas algún ticket, si son bonitos, aunque últimamente cada vez cuesta más tener un ticket que merezca la pena, o hacer un dibujo sin que yo, es Viena, entonces me tuve ahí un soportal. Un poco la familia también, pues hago dibujitos. Valencia, el trinquete de Pelayos, un día que fuimos a comer. Esto es un viaje de Navidades, esta es la iglesia de la Andadura en Burgos, que os recomiendo que vayáis. Este es mi abuelo, del año 1923, la misma edad que tiene este reloj de pared que tenemos en casa. Y aquí pongo un poco la historia, creo que merece la pena, ¿no? Pongo la historia del reloj, de mi abuelo, que en breve lo voy a ir a ver, y luego hice dibujitos un poco también de él. Entonces este cuaderno es un poco más divertido, ¿no? Lo llevas, experimentas un poco más, juegas, compones, y creo que da un paso más allá. Pego cositas, pues esto es las típicas sidra del gaitero, que la pegué, lo que cenamos, pues el pan, la nécora, lo que tienes a mano. Acordaos de la cuarentena. Dibujé las hiedras y los fotos de mi casa. Una iglesia súper chula de la antigua, que me encanta si conoces Valladolid. Santo Domingo de Silos, que si lo conocéis en Burgos es espectacular. Una visita que hicimos. Un día de senderismo. Un viaje en Irio en tren. Una escapada a Requena, tierra de vinos, cerquita de Valencia. Aquí fijaros, lo que me llamaba la atención era la iglesia que brillaba, que le daba el sol al final de un callejón. Y en vez de dibujar todo el callejón, dibujé solamente aquello que me llamó la atención. Y de repente en la página solamente habla de eso. Si hubiera dibujado aquí la calle con todas las ventanitas, las rejas además feas, mal pintado, tal, dibujé solamente lo que me llamaba la atención. Y es que en verdad gana mucho más en persona. Pues bueno, esto lo conocéis, hago un viajito que he hecho al Retiro, playitas, entonces es un poco diario de viaje. Cuando viajo en tren, para los talleres que hago, viajes con mi familia a Oporto, con mi hermana, otro free tour, lo veis ahí, que se está moviendo un poquito ya habitual, esto de hacer free tours y hacerme estos dibujitos, y yo creo que ganan un montón porque son muy divertidos. No puedes hacer tampoco mucho más. Momentos especiales, ¿no? Como el nacimiento del hijo de unos amigos, pues estas páginas, como comprenderéis, me transportan a esos momentos, ese día, ¿no? Que te llaman, que ya ha nacido Ignacio, ¿no? Que ya está con nosotros. Como os decía, me obsesiona el color del mar. Entonces a veces estoy sentado, estamos sentados en la playa y me quedo un rato mirando ahí como un pánfilo y digo, esto es azul, esto es verde, y al rato empiezo a dibujar, ¿no? Y como veis aquí un poco también lo mismo. ¿Qué me llama la atención? El color del mar. Aquí lo veis mucho mejor. El color del mar. ¿Y qué hago? Voy a quitar todo lo que me molesta. Entonces esta página lo que os llama la atención realmente, ¿qué es? Ese turquesa, ese azul, ¿no? Incluso el recorte de las sombrillas parece como que potencian más eso, ¿no? Incluso ya experimento un poquito días de relax. Aquí fijaros lo que he hecho también. De dibujar todo, quito cosas y digo más, con menos cosas, ¿no? Aquí fijaros qué bonito queda. Me llamaba mucho la atención este recorte que hacía el cielo, cómo bailaba aquí con esta S, ¿la veis? Creo que era mucho mejor que dibujar las sombrillas. Aquí me escapé un momentito, digo, me quiero tomar un cremaet. Pues me lo fui a tomar, lo dibujé y busqué un sitio que tuviera buenas vistas. Nosotros también buscamos cafeterías a poder ser con buenas vistas, ¿no? Pues me dibujé el castillo en Moraira con mi cremaet y esta página me encanta, ¿no? Compuse luego un poco un atardecer,
entonces hacemos una barbacoa, y estas páginas son más divertidas, porque empiezas un poco a jugar. Y aquí es donde empiezas a tener menos presión y empiezas un poco a empujar un poco esos límites, ¿no? Y te lo pasas bien, que al fin y al cabo esto trata de eso, de dibujar y pasárselo bien. Hay veces que no llega siempre victorioso, pero cuando llega el victorioso dices, jolín, qué página más chula, con 4 dibujos, aquí el blanco de esto, lo he empalmado con la este y tal, tal. Y son recuerdos que son muy, muy volátiles, ¿no? Más playitas, más obsesión con el mar, pero bueno, esto soy yo. Y aquí pues me puse a hacer prácticas como loco de qué pasa si encharco el cuaderno y le pongo azul a saco. Pues vamos a ver si las nubes salen, si no chorrean, si chorrean, bueno, prácticas y jugar. Y luego pues a veces cuando dibujo personitas, más divertidas, menos divertidas, pero para eso es, ¿no? Y este es el último dibujito que hice el último día de ruta de montaña, entonces también se puede hacer dibujos en tu día a día. Cuando vais tengo amigos que van mucho en el metro, si tenéis la mala suerte que vais mucho al médico, en la sala de espera del médico. Vais a tomar un café con la familia, con los amigos, lo lleváis. Vais a pasear al perro, os lo lleváis. Y este es el último cuadernito, que ese no cabe ya en pantalla, que me llevé a Cáceres, y es un desplegado, nos dieron un cuaderno allí y lo completamos en una jornada, bueno, en dos días. Es más o menos lo he visto, aquí. Y es una queda de fin de semana. Yo recomiendo que si os gusta dibujar, os juntéis con gente que dibuje, porque hacen quedadas súper chulas y en Cáceres, por ejemplo, que está cerquita de aquí, tiene un ambiente súper chulo y nos dieron este cuadernito como detalle y así todos dibujamos este fin de semana en el mismo cuaderno. Hay gente que lo llenó por los dos lados, yo tan rápido no soy, pero así en 2 días dibujando a tope hicimos estos dibujitos. Yo creo que me llevo un buen recuerdo de Cáceres, ¿no? Entonces, claro, yo os empujo a que os cojáis un cuaderno, porque no vale de nada que mañana vamos al curso y os explico cómo mezclar los colores, cómo hacer reflejos. Todas las semanas practicamos también en mi academia online y experimentamos en casa tranquilamente y mezclamos colores, pero no vale para nada si no cogéis vuestro cuaderno y salís a dibujar. Entonces, yo quiero que cogéis un cuaderno. Estamos en una tienda de bellas artes, no hay excusa, ¿vale? Pagadlo, por favor, que o sea, no lo cojáis y echéis a correr, que quiero que me llamen más veces, ¿no? Pero coged un cuaderno y salid. El próximo día que vayáis de vacaciones, una escapada de fin de semana a la sierra, a la casa del pueblo de tu marido o de tu mujer, a pasear al perro, a tomar un café con las amigas, os lo lleváis. Y hacéis un dibujito de vuestro sobrino que acaba de nacer, de vuestro padre que está mayor, hacéis un dibujo también, de lo que sea, de vuestros amigos. No hace falta que se lo enseñéis. Digo porque a veces podéis perder amigos también. Entonces, os lo guardáis y deis confianza porque hay gente que se lleva muy mal. El ojo me lo has pintado más arriba, tal. No hace falta que lo enseñéis, pero lo hacéis. Y cuando veáis ese cuaderno os vais a acordar del día que nació el hijo de vuestro amigo, de vuestro padre que ya no está, de la casa del pueblo donde pasasteis el verano, toda la infancia, la habéis dibujado. Entonces ya habéis habéis empezado a capturar esos momentos, ¿no? Y creo que es lo que merece la pena, porque yo sinceramente, y ojalá me lo hubieran dicho antes, os aseguro que la mejor forma de capturar estos momentos, de congelarlos, de preservarlos y sobre todo de volver a vivirlos, de revivirlos, es dibujándolos en un cuaderno. Muchas gracias. Sí, claro. Os voy a dejar esto por aquí un poco abierto. Sí, ahora os voy a contar un poco todo lo que suelo llevar, todo lo que dibujo, con cuadernos que llevo. Este no lo recomiendo, ¿vale? Está guay para hacer, pero llevarlo bien guardadito no. Y esta, por ejemplo, es una Moleskine de papel súper finito. No es para meter grandes aguadas, pero para hacer estos tiene que ser pequeñita, de bolsillo de vaquero. Esto y un Bic, sois invencibles. Da igual, es un papel finito no es de Biblia, pero casi. Pero fíjate, un boli te lo aguanta perfectamente. Y una pequeña aguada ligerita también. Es un papel de Moleskine de toda la vida finita. Vale, entonces yo os recomiendo siempre llevar en los viajes 2. Uno para pasárselo bien, para hacer dibujos rápidos, y el oficial, donde además podéis componer y pegar estas cosas, ¿no? He llevado de todo. Hahnemühle, por ejemplo, que este es bastante ligerito,
Pero suelo recomendar, este es el del día a día, por ejemplo, y este es el de Honey Mule, que está por ahí, detrás de este caballero. Los que tienen la etiqueta roja son de celulosa y los que tienen la etiqueta azulita son de algodón. ¿Vale? El algodón siempre coge un poquito más el pigmento, las aguadas así más vaporosas quedan mucho mejor con algodón. Si dibujáis, me imagino que ya lo sabéis. Estos, yo a Islandia me fui con el normal, no tenía ni idea, y mucho menos al principio cuando no dibujaba nada, 120 gramos, no tenía nada. Y ahora ya en estos viajes sí que me he llevado un cuaderno de algodón, 21 por 21 de Honey Mule, 100% algodón y creo que tiene 300 gramos. Pero bueno, ese es el de Honey Mule que puedes encontrar en cualquier tienda. ¿Vale? Y este es de algodón, exacto. Pero bueno, que no pasa nada por viajar con los otros, simplemente que sepas que aguanta un poquito menos el pigmento dentro y para hacer estas grandes cielos y quieras algodonositas, estas nubes, queda mejor. Simplemente es la diferencia. Este, por ejemplo, nos lo regalaron, pero como viene de gente que le gusta dibujar, es un papelazo. Es un papel de algodón 100% y disfruté horrores con este cuaderno, porque el fluía, es una barbaridad. Igual que os he dicho que yo salté de unas acuarelas más normalitas, de gama de entrada, a otras nuevas y vi que empecé a disfrutar más, pues lo vas a notar también con el papel. Pero bueno, que para jugar cualquier cuaderno vale, aunque sea de acuarela, 200 gramos mínimo y a disfrutar. Tenéis para aburrir. Que luego queréis hacer un viaje especial o un cuadernito, os saltáis este, pero el de celulosa normal funciona. Y yo lo decía, yo intento viajar ligero porque luego vas con ello a cuestas. Haces los trekkings de montaña, te metes en la selva con ello y lo llevas a cuesta todo el día en una mochila, más tu agua, más tu bocadillo, más tus cosas que llevas. Entonces intento viajar siempre ligero y me he limitado a esto para viajar, siempre, siempre. Entonces, aparte de trapos, que los usaré mañana, y también esto que no lo llevo nunca, que esto es para mañana sacar las hojitas, esto es lo que llevo siempre. Esto es como el bolso de una mujer. ¿Qué llevo normalmente? Esto es un flis para humedecer el papel antes, si queremos. Ahora me ha dado por ir con pinceles de cerdas naturales, pero suelo llevar, he pintado prácticamente todo esto que habéis visto, menos esto, está pintado con un pincel de depósito Pentel o de la marca que queráis, de este tipo. ¿Vale? Lo hago un poco también por comodidad, por no tener que llevar este vasito con agua, ¿vale? Y también por viajar ligero. Es que tú imagínate, en Noruega, en el dibujo este que os he dicho que estaba allí, con un vasito encima, con el pincel, claro, el trapo para sacar el pincel, todo mojado, yo sujetando el este con... Entonces, esto te salva siempre. Esto y unas acuarelas ya funciona, siempre llenito de agua y si no coges y rellenáis. Y con esto he pintado todo lo que habéis visto. Todo, menos esto, todo. ¿Vale? Entonces, se puede. También lo hago a veces un poco por demostrarte que no pasa nada. No es que no tengo papel, es que no tengo... Se va haciendo viejo y se va decolorando, pero aguanta y va de 2 duros y da unas alegrías esto. ¿Qué más? Un rotador calibrado permanente, waterproof, indeleble. ¿Vale? Hemos aprendido. Suelo llevar también uno que es una manía que tengo, que es un estabilo finito, porque a veces doy algún detallito cuando los marrones en una fachada quiero que darle a marcar un detallito en marrón, lo pinto con este, pero no es waterproof, ¿vale? A vuestra responsabilidad. Yo lo dibujo al final siempre y a veces me pasa alguna cosita, pero bueno, no es relevante porque son detallitos simplemente. Un posca blanco, porque a veces sí que tiro algún brillito, un posca blanco. Ahora como estoy en la moda de los pinceles, pues me llevo este y llevo uno de viaje. Con este finito abarcas bastante y con este haces unas aguadas bastante grandes. Para nuestros cuadernos pequeños de viaje sobra. Incluso un pelín más pequeño que este casi está mejor. ¿Vale? Pero vosotros veréis si coge mucho pigmento, os roba mucho la paleta o no. Por último, un portaminas y una goma. Este portaminas es 0,7 y goma 2B, perdón, mina 2B. Porque aparte hago algún detallito con él y me gusta que marque el grafito que sea un poquito más blando. Si es muy duro está bien porque se marca menos, hay que borrar menos, pero es verdad que con esto puedo dar un detallito extra. Esto es un bolivic de muchos colores. ¿Conocéis? Hacéis así, pintáis en rojo, hacéis así, pintáis en verde. Hay de 8, de 12, de 4. Esto también vale 2 euros
Y lo mismo, con vuestra libretita pequeña hacéis a veces 2 detalles en rojo, 2 detalles en verde y ganáis una expresividad en un dibujo tan simplón y también es resistente, es de aceite, resistente al agua. A veces llevo, depende de la moda, pues en viaje de Grecia me llevé un EDI 1200, no es waterproof, tendría que comprar uno que es waterproof, los tengo en casa y hay que gastar. Así que estos dos son los que llevo. Luego llevo un cacho de tarjeta de crédito. Cuando está húmedo, en el punto justo, raspo un poquito la acuarela y genera unos brillitos pequeños. Normalmente lo conocéis, ¿no? Entonces me llevo media para que no me ocupe tanto y en el momento justo saco un brillito y creo que es bastante útil. Llevo una vela de cumpleaños. Es cera. Una vela finita de cera. Lo uso para enmascarar. ¿Vale? Cuando quiero reservar algún color, el blanco del papel, o si he hecho unos colores, por ejemplo, si os acordáis, en Grecia, por ejemplo, hay el típico reflejito que se queda en el fondo del mar, que son ondas de la luz, pues pinté en marrón y después reservé esos marrones para pasar con el agua encima. Entonces es una forma, aquí por ejemplo también, reservé estas zonas de las olas con eso también. Pero por ejemplo, aquí fue ideal. Luego las estelas de los barcos también. Pero esto, por ejemplo, pinto en marrón, paso la cera y luego soy libre para pasar con colores fuertes encima. Igual que estas luces de aquí. Se ve muy mal ahí. No se quita. Una vez que la pones, encima puedes pasar lo que quieras que ya no va a agarrar. Porque yo es que tiene una vela en casa. Y además son finitas. Claro, si tú tienes una cera en forma de mina de 2 milímetros sería ideal, que son frágiles también. Entonces esto lo que hace también es que si se parte, pero es una cera, me da igual lo que uséis, es una cera. Y por último, mis acuarelas. Llevo una caja pequeñita, no quiero llevar muchas más. Y las que llevo son de White Nights, funcionan súper bien. Estas son las últimas que compré, las compré cuando di el salto en 2020-21 y creo que he repuesto un color o dos. O sea que son buenas acuarelas. Para estas cosas hay gente que se funde los colores, pero claro, hace grandes manchas, cuadros grandes. Yo trabajo en un formato más pequeño. Pues con esto tenéis, es el set que está por ahí, a la derecha del todo, debajo S. Si no es ese, es un primo. Esa marca White Knight, la vais a conocer. Y yo la recomiendo, las uso y yo la recomiendo. La verdad que son espectaculares. Hay miles de marcas, ¿eh? Hay un montón de marcas, pero fijaros que sean extra finas, ¿vale? Hay siempre categorías escolares, profesionales y extra finas. Las extra finas son realmente las que dan esa profundidad, ¿vale? No sé si tienes alguna duda más. Por quitarme peso, no. Pero lo que hago es, en la última hoja, me pego dos o tres cintitas y las llevo todo el viaje. La quito, la pongo, pinto, la quito, la vuelvo a pegar. Entonces me evito llevar el rollito, que tampoco es mucho, pero al fin y al cabo ya es otra cosa más para esto. Entonces cuando me limito a esto, me busco las castañas con... Esta es cinta Quasi, que se llama. También hay cintas de Geanemul, rollito o de carrocero. Lo que pasa que es un tema, el tema de la cinta, porque la cinta a veces levanta el papel. Entonces las washi estas van muy bien porque son bastante flojitas. Pues no te va a hacer una gran... no te va a arrancar, tampoco te va a proteger mucho. Yo sé que, por ejemplo, que esta de Hahnemühl con los cuadernos de Hahnemühl va bien, pero ya es probar. Las de carrocero que compras en tiendas de pintura son bien delicadas. O sea, escucharás en internet, dale con el secador, humedécela antes, levántala a 45 grados. Yo no lo recomiendo. Pero hay gente que sí, que tiene pillado el truco. Hay una que es de pintor para hacer detallitos, es azul, que va un poco mejor, porque el pegamento no es tan fuerte, pero yo no. Y luego otra cosa, ya que estés aquí, me hago una especie de bolsillito y aquí meto un montón de trastos. Tickets, dibujos que están, ¿ves? Los dibujos rápidos esos que os decía, tengo que pegar todavía. Entonces, cosas que me pueden llamar la atención, pues pegatinas de, yo qué sé, de tickets del metro, de las cervezas, etc. Pues lo meto aquí atrás, así no se me pierde. ¿Qué más? Bueno, nos has dicho un montón de cosas, yo la mayoría las sé. Pero mi pregunta es, ¿todo ese peso no lo puedo llevar todo? ¿Esto con esto? No, yo no lo puedo llevar todo.
No, eso es verdad. Yo voy con una mochila a todos lados. Lo mínimo, o sea, como dijeras, hay que simplificar, Sí, 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 sí. Un boli de Bic, o si quieres un calibrado un poquito, ¿vale? Si eres muy fancy te llevas 2 calibrados, uno gordito y uno más finito. Y esto. Con esto subes al bus, dibujas, te vas a un pueblecito, dibujas, te tomas un café, cualquier cosa con esto y línea, dibujas. En casa si quieres lo completas. Pero con esto ya habéis visto que muchos de los dibujos, claro, en Noruega estás, y llueve tal, pues tiro de aquí, hago un dibujo rápido y luego lo pego o no, o no. Ya pesa. Claro. Si sales a pasear tu perrito, o vas a ver al nieto, lo que sea, o vas a ver un nieto y quieres guardar un recuerdito y decir, mira, voy a hacer un dibujo del recién nacido de mi nieto. Te llevas esto y te haces el dibujito y te lo llevas. Depende cuánto quieras llevar en tu bolsillo. Es decir, yo cuando voy a dibujar, a veces me cojo una tote bag, de estas que son de tela, o voy a todos lados con mi mochila. Para mí ya es como una prolongación mía, y cuando voy de viaje siempre llevo una mochila porque el agua, documentación, pero en el día a día con esto es más que suficiente. Un papel infinito, no pesa nada, y es como un revólver del oeste. Si ves que tienes uno que está así medio dormido, es que además es eso, cuando dibuja la gente pues dormida que algunos a veces es fantástico porque duran un buen rato, entonces se les abre la boca, entonces yo lo recomiendo y es súper divertido. A veces pues dibujo en una visita pues un carro no sé, son dibujos pequeñitos, se quedan aquí, y es que en el tren es fantástico porque es un hándicap que tenía, que a mí no me quedaba bien la gente, y poco a poco en el cuadrito empezó a meter más, y hay un día que te van quedando mejor. Y todavía tengo que ganar mucho, todavía no enseño a mis amigos los dibujos, porque dice que el arte del retrato o el arte de perder amigos, ¿no? Si queréis os paso a un cuaderno y los veis un poco mejor, o si no, hacéis un corrito por ahí si queréis y lo... Perú. ¿Alguien quiere Islandia? Es un poco blanco y negro, ¿eh? Este es el que llevo en marcha ahora, ¿vale? Este es el más divertido.